quienes nos acompañan desde acá, desde Ecuador o desde cualquier otro lugar del mundo. Veo mucha gente, conocidos de México, de Argentina. Les agradecemos muchísimo su presencia acá, su deseo de participar, de acompañarnos en este Congreso de Filosofía organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. A nosotros nos complace mucho contar con la presencia de todos ustedes. Decirles que esta es la última mesa de nuestro segundo día del Congreso dedicado a la filosofía, a la obra de Byung-Chul Han, que ha tenido muy buenos resultados, mesas presenciales muy buenas, mesas híbridas y mesas enteramente virtuales como las que tuvimos en la noche de ayer y la que tendremos la noche de hoy. Mañana es nuestro último día, así que les invitamos también a que durante la jornada nos acompañen con la transmisión que se hace por este mismo link de Zoom. El Zoom es del mismo para los 3 días, o en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Ecuador. Facultad Ciencias Sociales y Humanas UCE, la encuentran en Facebook. Dicho eso, pues hoy nos convoca un tema de discusión muy importante que creo que concentra mucho de las preocupaciones de un pensador como Byung-Chul Han, y en la moderación de esta mesa nos va a acompañar el profesor Miguel Ruiz. Él es colega nuestro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, un docente, investigador de primerísima calidad, primerísimo nivel, y a quien le agradecemos muchísimo su colaboración con este esfuerzo y su compañía en esta mesa. Dicho eso, pues una vez más reiterar las invitaciones a que nos sigan acompañando. Y le cedo la palabra a Miguel. Por cierto, por si quieren compartirlo, en este momento ya se está transmitiendo la mesa por la página de Facebook de la facultad, así que podrían también acceder ahí y compartirla. Dicho eso, ahora sí, le entrego la batuta a Miguel, reiterándole nuestro agradecimiento enorme y que sea una gran mesa para todas y todos. Muchas gracias, estimado Martín. Buenas tardes, noches para todas, para todos nuestros invitados. El día de hoy nos convoca en esta mesa número 7 el tema Sociedad del Cansancio, la transparencia y el rendimiento. Contaremos con la presencia de Diego Pereira de Brasil, de Sergio Ramírez de Colombia, de Arturo Román de México y de Félix Andueza de Venezuela. La dinámica de trabajo es muy sencilla. Cada uno de los ponentes va a tener 20 minutos. Yo aquí con cronómetro en mano, a los 18 minutos les voy a avisar que les quedan 2 minutos más para que pasen al cierre, a la conclusión de su ponencia. Y después de las 4 intervenciones, abrimos el micrófono para que nuestras invitadas y nuestros invitados puedan interactuar con los ponentes a través de preguntas y comentarios. Básicamente, en eso consiste la dinámica del día de hoy. Entonces vamos a empezar con el colega Diego Pereira de Brasil, quien nos tiene la charla preparada, La máquina del cansancio, la producción académica como autoexplotación. Entonces, sin más preámbulo, Diego, bienvenido, estás en tu casa virtual. Adelante, tienes la palabra. Boa noite. Eu saludo en portugués, pero soy uruguayo. Estoy viviendo en Brasil, soy de Uruguay. Estoy estudiando aquí el doctorado en filosofía, primer año. Bueno, agradecer la organización de este congreso, que me parece muy importante por la altura del filósofo que nos convoca y por los temas que él nos hace reflexionar. Así que comienzo. Mi ponencia se titula, como ya se dijo, La máquina del cansancio, la producción académica como autoexplotación. Es reconocida la obra de Byung-Chul Han por la profundidad intelectual, la criticidad frente al mundo actual y la facilidad con la que describe la vivencia del ser humano en estos tiempos. Aunque por momentos su lenguaje pueda ser un poco denso conceptualmente, cargado de citas y referencias a otros escritores, todos pueden entenderlo.
Aunque a lo largo de sus obras se repiten sus ideas, lo que oficia como una estrategia de reafirmación de conceptos claves, el filósofo hablará de que son variaciones. En uno de sus últimos libros sobre la esperanza habla de eso. Esto posibilita seguir entretejiendo, dice él, un tapete nuevo a partir de la escritura. La estrategia de repetición de ideas, considero yo, muy necesaria para nuestra situación cultural de acumulación de información, donde Han pareciera procurar dejar ideas firmes, pero también demostrando el esfuerzo que debe hacer el pensamiento para adquirir un conocimiento que genere más conocimiento. El éxito y la fama de Han inspira a muchos en un nuevo formato de hacer filosofía, hablando de problemas cotidianos, expuesto en libros cortos, y la dificultad que la gran mayoría de intelectuales tiene es que tenemos una superestructura que no siempre respeta ni pareciera estar a favor de promover la libertad de pensamiento. La academia no solo coloca sus reglas y exige obediencia y sometimiento, sino que hasta coloca los costos económicos a pagar si se quiere triunfar dentro de ella. El capitalismo neoliberal que domina también el trabajo intelectual se revela en las exigencias académicas que se nos imponen y que nos arrincona a un nivel de autoexigencia si queremos el triunfo. En esta ponencia reflexionaré justamente acerca de los aspectos de nuestra vida intelectual con la ayuda del trabajo del filósofo Byung-Chul Han. En la actualidad, él o la joven que comienza una carrera académica, atraído por las humanidades, encuentra varios obstáculos a saltar. La ilusión de dedicar algunos años a un estudio fundamental para luego escribir y publicar con la consecuente formación permanente en aquellos temas que son de su interés, se ven muchas veces truncados por la aplastante maquinaria académica. El sueño de la realización de una vida como escritor se puede convertir en una serie de funcionamientos autómatas, siendo un productor en serie de escritos, muchas veces reiterativos, arrastrado por las exigencias de la academia. Desde el mismo proceso educativo, ya sea una licenciatura, una maestría, un doctorado, el joven estudiante va experimentando la obligación de publicar sus primeros trabajos si quiere asegurarse, entre comillas, un futuro exitoso. Invito a los que llevan muchos años en este camino a mirar sus comienzos. ¿Aún pervive aquel primer amor? Y a los nuevos, como nosotros, me uno en ese grupo de los nuevos, invito a mirar la vida de los más experientes con un ojo clínico. ¿Cómo los vemos? ¿Se ven satisfechos? ¿Se ven realizados? ¿Están conformes? ¿Están felices haciendo lo que hacen? La vida académica es capaz de retorcer las más loables intenciones, transformándonos en meros operarios. Han cuestiona el clima cultural en el cual vivimos ante la falta de libertad. Cito: la máquina digital y la máquina del capital ¿no constituyen una terrible alianza que aniquila esa libertad de la acción? ¿No vivimos hoy en un tiempo de lo no muerto, en el que se ha hecho imposible no solo el nacer, sino también el morir? Y traigo estas ideas a nuestro tema. Ante el nacimiento de una vocación intelectual, se nos hace imposible cuidarla y ayudarla a crecer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los académicos e intelectuales están preocupados por evitar su propia muerte. No hay tiempo para dedicarse a formar a los futuros intelectuales. Por un lado, porque son su competencia, aunque en potencia, pero sobre todo porque necesitan ellos mismos de sobrevivir. Como dice Han, cito, la creciente atomización de la sociedad nos hace sordos a la voz del otro. También conduce a la pérdida de la empatía. Hasta ahí la cita. En la vida académica asistimos cada vez más a una deshumanización con sujetos que son forzados a vivir en un continuo miedo a la sanción. En un bello texto titulado La claustrofobia de la academia, el joven filósofo argentino Martín Grassi dice: la academia es el espacio de contradicciones y de ambigüedades, y así es el centro de una reunión silente de humanistas, llamados a transformar la realidad histórica de su grito sordo, en la inoportuna insignificancia de sus palabras de futuro. Hasta ahí la cita. Ante esta frase me pregunto, como humanista, ¿cuáles son nuestros silencios dentro de la academia? ¿Cuáles son las situaciones que callamos para no revelar lo que la gran mayoría vive y sufre? Y más preocupante que eso, nuestra lucha por sobrevivir,
¿Qué espacio le hacemos a los gritos de la sociedad? Diría un gran pensador, convertido en mártir por la coherencia y coraje de sus pensamientos y acciones, ante la realidad histórica, cito, hay que hacerse cargo de la realidad, que supone un estar en la realidad de las cosas y no meramente un estar ante la idea de las cosas o en el sentido de ellas, un estar real en realidad de las cosas, a través de sus mediaciones materiales y activas. Hasta ahí la cita. Este filósofo que estoy haciendo referencia es Ignacio Ellacuría, español, mártir en El Salvador. La academia, si es activa, no tiene efectividad en la generación de mediaciones concretas que puedan ayudar a los futuros intelectuales. Para la academia todos somos iguales, todos somos objetos, como dice Han, cito, el otro desaparece. O sea, nosotros desaparecemos. Somos piezas fácilmente intercambiables donde nos diferencian los años y los títulos o premios, pues solo le interesa a la academia el producto que fabricamos. Corremos sobre una gran tensión para evitar perdernos a nosotros mismos, de no dejar morir al ilusionado escritor de los comienzos. Todo nuevo estudiante que entra en el mundo universitario deberá ser muy fuerte para no convertirse en un funcionario más de esta gran empresa. En realidad, el tiempo de la universidad se vive como una hiperaceleración y, como dice Han, la aceleración del proceso vital impide que se constituyan formas divergentes, que las cosas se distingan, que se desarrollen formas independientes. Hasta ahí la cita. Los recién llegados quieren terminar pronto. Los recién graduados ya buscan el próximo curso. Quien escribe un artículo ya está pensando en el próximo. Con ello, dice Han, la creciente discontinuidad, la atomización del tiempo destruye la experiencia de continuidad. El mundo se queda sin tiempo. Y eso es lo que nos pasa a los que estamos dentro del sistema académico. La vida académica se va transformando en una especie de funciones periódicas sin sentido. Todo pasa por la obligación y el cumplimiento, por las exigencias externas y el miedo interno. Sí, muchas cosas se hacen por miedo. Miedo a perder prestigio, miedo a perder el trabajo, miedo a perder un puesto, miedo a la crítica. Y como sabemos, el miedo paraliza. Como dice el filósofo alemán Heinz Bude, cito, el miedo conduce a la tiranía de la mayoría porque todos se suman por oportunismo a lo que hacen los demás. El miedo posibilita jugar con las masas que callan porque nadie se atreve a alzar la voz. Hasta ahí la cita. De esta manera todos sabemos lo que sucede en la academia, pero raramente alguien lo denuncia por miedo al juicio del resto de la comunidad. Allí radica la triste complicidad. Casi todos callamos. Coincidiendo con Han, Bude afirma que se representa como un tipo entre dos aguas. El académico, en este caso, se representa como una persona entre dos aguas. No quiere estar ni en el lugar de donde ha llegado a estar, ni en el lugar de donde proviene. Lo que lo llena de miedo es esta inconsistencia de su posición. Por eso preferimos aislarnos muchas veces, como dice Han. La competencia total y la creciente presión del rendimiento erosionan y quiebran a la comunidad. Hasta ahí la cita. Muchos nos llamamos escritores, pero ¿realmente lo somos? Escribir palabras en una hoja de Word, repitiendo muchas veces el mismo formato de un paper, ¿es producir conocimiento? ¿Acaso no estamos simplemente escupiendo ideas repetidas, cuando no simplemente parafraseando a otros autores por la falta de tiempo, con el único fin de no parar la producción? Al decir de Han, cito, producimos y consumimos más información que cosas. Los intoxicamos literalmente con la comunicación. Las energías libidinales se apartan de las cosas y ocupan las no cosas. La consecuencia es la infomanía. Hasta ahí la cita. Estamos cegados por una escritura que poco tiene de creativa o novedosa. La mayoría de los académicos vivimos en el universo del computador o de los libros físicos que leemos, leyendo y escribiendo, sí, pero ¿con qué fin? ¿Para quién escribimos? Parecemos robots que hacemos nuestro trabajo para servir a la gran estructura académica, dejando de lado los sueños y anhelos, sufrimientos y necesidades. Lo que rige es la necesidad de no quedar fuera de juego. Quizá la prosa de Han se hizo famosa por ello, por ser una escritura que narra y describe, que cuenta y ejemplifica cosas de la vida cotidiana donde muchos se ven reflejados.
Pero lo que hemos leído y aceptamos su crítica y además formamos o queremos formar parte de la academia, ¿hemos trasladado su crítica a este ámbito? Alguna cosa he escuchado en el Congreso que se ha hecho referencia a esto, ¿no? Quizá no sucede lo que afirma Hahn acerca del poder. Él dice, el poder disciplinario como tercera tecnología del poder penetra más profundamente en el sujeto que las heridas o las nociones. Penetra en el cuerpo, dejando huellas y generando con ello automatismos de la costumbre. El poder disciplinario apuesta más por los reflejos que por las reflexiones. Hasta aquí la cita. Y de esta manera pensemos, ¿seguimos escribiendo por reflejo o por reflexión como deberíamos, no? La situación descrita es parte del poder que tiene el capitalismo cognitivo, que nos oprime por medio de la academia, impidiendo escapar a la producción de textos bajo el falso ideal de que escribimos para la sociedad, para servir a la sociedad. Cuando muchos sabemos el fin de nuestros textos, desde la academia nos imponen las reglas del juego, las normas a cumplir, la extensión, los parámetros, las normas, nos recomiendan las revistas a publicar y hasta nos sugieren precios a pagar para publicar en revistas. Y aún así todos sabemos cuáles autores conviene citar y cuáles no, si queremos incluso que nuestro texto se publique. Todos nos debemos las mismas normas bajo el control del panóptico digital de la academia, que ejerce su control, como dice Hahn, un control total que aniquila la libertad de acción y conduce, en definitiva, a una uniformidad. Hasta ahí la cita. Por eso, para ser uno mismo hay que seguir el formato impuesto. De esto se trata la libertad. Como dice Hahn, ante el poder, la sensación de libertad por parte del súbdito no depende del número de alternativas de las que dispone. Lo decisivo es más bien la estructura o la intensidad del sí con el que otro responde al yo. Hasta ahí la cita. Y ante la academia todos sabemos que hay que decir sí y sin dudarlo. En el año 2020 se hizo conocida la serie web chilena llamada La paradoja del nihilismo, la academia, de la productora Pliegue, donde expone la muerte de las universidades y cómo mutaron en productoras de papers. Aún lo pueden encontrar en YouTube para verlo. Esta serie consta de 6 capítulos donde se detalla mediante una exigua investigación la realidad en la que estamos la mayoría de los investigadores, seamos del campo estrictamente científico como en el campo de las humanidades. Esta investigación revela que se escriben al año más de 2.600.000 publicaciones científicas que nadie lee y que revela el negocio que existe detrás de las publicaciones. Hay grandes editoriales que acuñan los conocidos papers, de las cuales 5 de ellas son privadas, con claros fines de lucro y que controlan el 50% de las publicaciones indexadas. Esto, además de cobrar por publicar, luego cobran para poder leer. Todos sabemos eso. El problema sigue siendo el mutismo cómplice que reproduce el sistema de dominación. Como dice Hahn, el poder disciplinario no solo produce cuerpos sometidos, dóciles y adiestrables, sino que mantiene relaciones con la producción de discurso. Por lo tanto, también engendra saber. Hasta ahí la cita. Pero ¿qué tipo de saber continuamos engendrando? Creo que lisa y llanamente una mayor oferta académica de carácter mercantil y obligatoria, con infinidad de productos. Vivimos una saturación de eventos académicos, simposios, congresos, conversatorios, donde se sufre la exigencia de la organización de revistas académicas con temáticas innovadoras, la exigencia de la organización y publicación de libros, la creación de cursos cortos y rápidos, la facilidad de acceder a la titulación de la licenciatura, maestría o doctorado a un bajo costo y desde la facilidad del hogar gracias a la virtualidad. Y estos títulos es muy preocupante también, incluso hay instituciones que venden titulaciones honoris causa a un módico precio. Muchos o la gran mayoría de nosotros sabemos esto y creo que nuestro silencio nos hace cómplices, insisto en esto. En 2019 se publicó en Perú el libro El conflicto de las facultades sobre la universidad y el sentido de las humanidades, organizado por Miguel Giusti y editado por Antropos. Tiene escritos de varios intelectuales latinoamericanos acerca de esta situación. Allí dice Francisco Cortés que, cito, la educación se ha convertido en una mercancía en la universidad a nivel global que se caracteriza por algo muy simple. Los profesores, grupos de investigación, libros, revistas, obras de arte son evaluados y clasificados con los mismos criterios
con los que se valoran las actividades de un gerente o un emprendedor comercial. Y Carlos Hoebel, sobre el negocio de las universidades, afirma que criterios operativos de origen empresarial basados en las ideas de eficiencia, productividad, rendimiento, competencias o cumplimiento de objetivos eran, hasta no hace mucho tiempo, completamente ajenos a la actividad universitaria, y hoy es lo que prima. Pero hoy son el denominador común de las exigencias académicas, y lo triste es que todos somos conscientes de esto, y me pregunto qué podemos hacer para revertir esto. En esta situación, ya voy concluyendo, casi todos nos vamos convirtiendo en grandes académicos, empresarios que producimos textos, los promocionamos gracias a las bondades de las redes sociales y aún debemos ofrecer y vender nuestro producto. Como dice Hahn, cito, el neoliberalismo convierte al trabajador oprimido en un empresario libre, en un empresario de sí mismo. Hoy todo el mundo es un empleado autoexplotado del empresario que él mismo es. Todo el mundo es señor y siervo en una misma persona. Hasta ahí la cita. Vivimos exigidos por la producción, pero desde nuestro propio deber ser académico. Como dice Hahn, cito, el sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. Hasta ahí la cita. Una vez que ingresamos a la academia, ella queda libre de hacernos cumplir las reglas, ya que poseemos funcionarios que nos adoctrinan en el cumplimiento de las normas, hasta el punto de introyectarlos. Como consecuencia del miedo a la competitividad y de las pocas posibilidades de éxito, muchos se convierten en intelectuales aislados y autorreferenciales, dominados por un ego que les exige sentirse superiores a los demás. Dirá Hahn que son sujetos narcisistas, donde, cito, el sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites. De esta forma se diluye el límite entre él y el otro. El mundo se le presenta solo como proyecciones de sí mismo. No es capaz de conocer al otro en su alteridad y de reconocerlo en esta alteridad. Fin de la cita. Muchos intelectuales caminan solos, sin comunidades, aduciendo a la mítica soledad del intelectual o del filósofo, en nuestro caso, ¿no? Y como afirma Hahn, la destructiva presión por aportar rendimiento hace que la autoafirmación y la autodestrucción se identifiquen. Uno se mata para optimizarse. La autoexplotación sin escrúpulos provoca un colapso mental. La guerra brutal de la competencia resulta destructiva. Suscita una frialdad y una indiferencia hacia otros que vienen acompañadas de la frialdad y la indiferencia hacia sí mismos, como dice Hahn. Último párrafo y termino. Tristemente, la máquina de la academia pareciera ahogarnos en una arena movediza que todos percibimos, pero aún así decidimos caminar hacia ella. Muchos escribimos fingiendo no saber de esta situación porque no podemos explícitamente revelarla. Dice Hahn que la exigencia de hacer transparente al escribir mismo equivale a su eliminación. Escribir es una acción exclusiva. Semejante exigencia de transparencia va mucho más allá de la participación y de la libertad de la información. Hasta ahí la cita. Por lo contrario, preferimos seguir explotándonos, aunque eso signifique sacrificar nuestra propia vida, muchas veces la vida de nuestros familiares, y renunciar a una vida auténtica, como diría Heidegger. Deberemos en algún momento superar el miedo, y el miedo siempre es una arma que la academia utilizará y seguirá utilizando para explotarnos y hacer que nos autoexplotemos. Ojalá que este congreso sea una oportunidad de reflexionar sobre esto y nos ayude a buscar caminos de resolución a esta situación. Muchísimas gracias. Diego, muchísimas gracias a ti por tus pertinentes reflexiones. Creo que has puesto en negro sobre blanco muchas de las preocupaciones que quienes formamos parte de la academia actual tenemos, ¿no? Problemas que no son de la academia en general, más allá de la historia, sino de esta academia neoliberalizada que se ha ido imponiendo en el mundo y en América Latina, ¿no? Que transforma nuestras universidades, nuestros centros de pensamiento cada vez más en una especie de fábricas, como tú bien dices, y nos somete a la disciplina fabril con todo lo que ello implica. Bien, vamos a dar entonces paso a nuestra segunda charla a cargo del colega Sergio Ramírez de Colombia.
cuyo título es Decolonizar la sociedad del cansancio, el rendimiento y la autoexplotación como nueva forma de la relación modernidad-colonialidad. Diego, bienvenido, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos los colegas, espero estén bien. Bueno, mi ponencia gira en torno a mi proyecto de investigación doctoral. Yo soy docente de la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. Soy docente de filosofía en el Departamento de Filosofía y Letras de esta universidad. Bueno, el título de la ponencia es Decolonizar la sociedad del cansancio, rendimiento y la autoexplotación como una nueva forma de relación, modernidad, colonialidad. Entonces, la propuesta de la lectura, que es un capítulo de la tesis doctoral, es simplemente hacer como una revisión de gran parte de la obra de Byung-Chul Han, a la luz también como de denunciar ciertas posturas eurocéntricas o ciertas limitaciones explicativas, teóricas del autor, frente a lo que sería el sur global, la periferia, o lo que llamaría Enrique Dussel, pues la exterioridad frente a Europa. Entonces, comprender la modernidad capitalista a partir de sus transformaciones sociales, culturales, tecnológicas y económicas, en un intento por describir sus efectos en la política, el arte, el trabajo, la educación, el amor y demás, se ha convertido en una estrategia común de los filósofos de la tradición crítica, que a través de este tipo de diagnósticos, de hacer visible lo cotidiano, se ha sido posible interpretar los síntomas psíquicos, físicos, emocionales y existenciales que sufre el ser humano en su actualidad. Pues uno ve como cierta característica en autores como Byung-Chul Han, Armand Rosa, intentan como a través de hacer como una fenomenología de la actualidad, de todos los mecanismos que van produciendo formas de dominación, explotación o exclusión, pero que aunque son realmente muy visibles, como lo puede ser este computador, como lo puede ser un celular, como lo puede ser un salón de clase, pues a pesar de que son ampliamente cotidianas en ese sentido, no son reflexionadas o vistas de manera crítica por el conjunto de la sociedad. Entonces, a través de ese tipo de análisis, yo considero es como lo que Michel Foucault llamaba una ontología del presente histórico, les permiten desarrollar críticas de esa actualidad histórica. Digamos que lo que yo intento cuestionar en parte de lo que propone Han, lo que proponen digamos estos autores como Fischer, Rosa, Han, etcétera, es que si bien hacen esta, digamos, ontología de su presente histórico, sigue siendo una ontología muy vista desde Europa, que no logra comprender las dinámicas de esa cotidianidad, de esas formas de la dominación cotidiana que no son visibles, que digamos la filosofía permite, una filosofía crítica permite hacer visibles y que pues no la tienen en cuenta y a veces hacen ciertas aseveraciones de universalidad que a mi modo suelen ser peligrosas. Entonces, Byung-Chul Han, por ejemplo, aparece como un autor trascendental para develar la extensa y detallada ontología del presente histórico. Sin embargo, aunque los logros del pensador surcoreano nos permiten una crítica a la modernidad capitalista actual, este tipo de análisis filosóficos siguen anclados a una comprensión del ser, el poder y el saber fundamentada en la perspectiva del norte global anglo-europeo, por lo cual sería necesario alimentar esta lectura con nuevos horizontes filosóficos, por ejemplo, las teorías de colonialismo. El primer problema que me gustaría como revisar, o yo reviso pues como en esos apartados de la tesis, es el problema de pensar la diferencia como negatividad. Han tiene una postura muy comprometida en entender que la diferencia es una forma de negatividad, muy, digamos, anclado, acompañado de las nociones del idealismo alemán, sobre todo de la postura de Hegel. Entonces, Han denuncia, ¿no?, el exceso de positividad como falta de negatividad, que es como el paradigma neurológico, esta idea de que ese exceso de positividad, que en los textos de juventud de Hegel son como las estructuras sociales dadas a través de las cuales nosotros adquirimos una actitud servil, porque no asumimos una posición negativa frente a ellas, lo que sería como una posición crítica frente a ellas. En la sociedad contemporánea se convierte en un paradigma neurológico, como muestra Han en la sociedad del cansancio, a la luz del proceso de explotación que se genera sobre la corporalidad y sobre el deseo, en el sentido de que la sociedad de la competencia, la sociedad del rendimiento, hacen que nosotros nos autoexplotemos y sacrifiquemos nuestra propia vida y nuestro propio sentido de la muerte, porque pues Han dice que hace, digamos, esa positividad es que nosotros amemos profundamente la vida, en ese sentido perdamos la concepción de nuestra finitud y la concepción propia de la muerte. Casi que diferentes apartados de varios textos lo dice como de la siguiente manera, como que nosotros asumimos la posición del siervo en la dialéctica del Señor y
del Señor y el siervo en Hegel, entendiendo que el siervo en principio ama permanentemente la vida. Y al no confrontarse con la muerte y en su defensa permanente de la vida, pues asume su posición de dominación. Algo parecido de pronto a lo que decía el compañero ahora que sufrimos los académicos, ¿no? Si bien somos muy conscientes de todas esas formas cotidianas en las que vivimos dentro de las universidades para poder ir escalafonando, adquiriendo mejores posiciones en la estructura académica, a pesar de que seamos muy conscientes de todo eso, pues renunciamos a que esa positividad pues nos determine. Y piensa, por ejemplo, en determinados apartados Han, el lugar del exceso de la negatividad como falta de positividad. Dice que en el paradigma, digamos, anterior, en la estructura anterior, que era una estructura inmunológica, sí existía la diferencia, pero la diferencia era vista como negatividad, como esta idea del enemigo interno, como esta idea del enemigo público, como esta idea del otro que se convierte como en la negación del sistema social existente, ¿no? El comunista, el diferente, el anormal, ¿cierto? Que tenía que ver mucho con la estructura de las sociedades, pues, disciplinarias. Al definir la diferencia como negatividad, se produce un ocultamiento de la herida colonial por el medio del exotismo del otro y perdón, que es que estoy un poco enfermo, ocultamiento de la herida colonial por medio del exotismo del otro, el otro como enemigo de la civilización. O sea, la idea de que la diferencia sea siempre vista como negatividad dentro de esa noción inmunológica o sea siempre vista como lo contrario o lo distinto de la pura positividad, hace que lo que defiende Walter Mignolo como herida colonial, que es esa posición que asumimos desde el sur, como seres sufrientes, como seres que hemos padecido el proceso de expansión de la modernidad capitalista, no sea leída o no sea interpretada como una posición que se distancie de la estructura de dominación europea, porque sería simplemente visto, ¿no?, como un tipo de otro exótico o como un tipo de otro enemigo de la civilización europea en el paradigma inmunológico, o como un tipo de otro exótico en el paradigma de la positividad. Kant tiene, por ejemplo, apartados muy interesantes alrededor de cómo el turismo hace parte de la sociedad positiva a la luz de que desde el norte global, desde los países pues del primer mundo, donde se ha pues desarrollado entre comillas plenamente el capitalismo, pues lo que sucede es que ellos vienen a visitar los países del exterior, periféricos, del sur global, a la luz de ver como lo otro, ¿no? La cultura otra, exótica, distinta, diferente, pero que sigue siendo positiva porque no es una diferencia allí que se cuestione el sistema o el orden de dominación. Entonces, ambas nociones, sea desde el paradigma del exotismo del otro que funciona dentro del paradigma neurológico, o sea, dentro del paradigma del enemigo de la civilización, que funciona dentro de la noción o paradigma de lo inmunológico, no aparece esa herida colonial, no aparece reflexionada, pues, ni pensada. Y a mi modo de ver, eso suele ser peligroso cuando intentamos como establecer un diagnóstico universal de lo que sería el capitalismo moderno mundialmente integrado. En la segunda acusación que yo hago referencia frente al problema de pensar la diferencia como negatividad es que el aceleracionismo social genera una hiperestimulación, hiperactividad, hiperatención, fragmentación de la percepción que requiere un retorno a la percepción contemplativa. Pues Han dice que en esa sociedad de la pura positividad, toda la estructura científico-técnica que sostiene esa positividad y que mantiene como permite la reproducción social de esa positividad, como lo son este computador, los aparatos tecnológicos de comunicación, etcétera, etcétera, lo que hacen al final es generar una hiperestimulación en el ser humano, ¿no? Las pantallas mantienen estimulando al ser humano, la publicidad mantiene estimulando al ser humano, y a partir de ese proceso de pura estimulación hay como una generación de hiperactividad, el hecho de siempre estar conectados, el hecho de estar permanentemente usando el celular, el hecho, por ejemplo, de decir que voy a descansar y al decir que voy a descansar, lo que realmente hago es entrar en un bucle eterno de videos de entre 30 segundos y un minuto, un bucle que parece que uno no escapa con facilidad. Entonces, en esa hiperactividad y en esa hiperestimulación hay una pérdida de la atención, que él lo llama como hiperatención, que nos genera como una posición de animalización, porque Han dice que en esa hiperestimulación y en esa hiperactividad nosotros dispersamos nuestra atención. Entonces, es algo que yo le digo, por ejemplo, a mis estudiantes, que me los imagino haciendo sus trabajos mientras abren su computador,
están escribiendo el trabajo, por WhatsApp le están contestando algo a la novia, por Instagram están viendo videos mientras tienen su televisor prendido escuchando música. Entonces no hay una concentración reflexiva, crítica o como diría Han, contemplativa sobre el escribir, por ejemplo, el trabajo. Entonces por eso Han contrapone a esta noción de la percepción construida por la hiperestimulación y por la hiperactividad, contrapone la idea de lo contemplativo. Esa idea de lo contemplativo pues es una idea que sustrae en gran parte del mundo griego y pues de las lecturas que él tiene muy profundas de Heidegger. Entonces, a ese sentido yo le contrapongo, por ejemplo, la idea de que podríamos, un pensamiento visto desde las plantas sagradas en el sur global posibilita la configuración de percepción mística como totalidad abierta, cuando no es convertido en la colonialidad del trip neo-hippie como una percepción mística mercantilizada. ¿Qué quiere decir eso? Que habría otra concepción de la percepción, que no es meramente esa percepción contemplativa del asombro, de la duda, de la reflexión, sino que es esa percepción que, por ejemplo, tienen las comunidades indígenas del sur global a través, por ejemplo, del consumo de plantas sagradas. Allí hay una transformación de la percepción. Es una transformación de la percepción que busca la reflexión, que busca desarrollar el pensamiento. Tristemente, dentro de ese, a mi modo de ver, colonialismo del rendimiento, se ha convertido, ¿cierto? Y dentro de ese exotismo del otro, de ese turismo del rendimiento, pues esa idea de las plantas sagradas como una forma de desarrollar una percepción distinta y de construir un pensamiento distinto, pues se ha convertido en lo que se denomina el trip, ¿no? Eso viene pues de la época de 1968, de todo el tema de las revoluciones del 68 en el mundo, que el consumo de drogas se convirtió simplemente en el viaje, ¿cierto? No se convirtió en el acto de reflexionar, no se convirtió en el acto de pensar, sino en una forma de desconectarse de todo el proceso de sometimiento, explotación y sufrimiento que se vive dentro del capitalismo. En esa medida, el consumo de drogas se ha distanciado de lo que en principio dentro de las comunidades indígenas se veía como una forma de reflexión, de comprensión, de pensamiento y de construcción de una percepción distinta del mundo. ¿Por qué mística? Pues porque las plantas sagradas permiten una conexión con un mundo que dentro de las comunidades indígenas va más allá de aquello que se presenta meramente a los sentidos. El siguiente como apartado que he desarrollado es que pues Han plantea la idea del empresario de sí mismo. Pues la idea es mostrar cómo Han plantea esa idea del empresario de sí mismo y cómo eso se ha convertido en una forma de colonialidad. Entonces, en la sociedad del rendimiento, en donde los individuos son emprendedores de sí mismos, es la nueva colonialidad neoliberal. Mostrar cómo las economías comunitarias, ancestrales y populares son transformadas en el modelo de empresa. Por ejemplo, Han habla de algo pues que ya viene parte como de la tradición crítica desde los 80 hacia acá, que son las formas, la transformación de las formas de producción, la transformación de las formas de socialización de los trabajadores, a la luz de lo que autores han llamado como el modelo postindustrial, postfordista, capitalismo cultural, capitalismo cognitivo, que lo que ha hecho es como transformar las formas de producción y de consumo. Entonces, Han muestra que en su lectura de eso es la construcción de un sujeto del rendimiento, a la luz de que ese sujeto del rendimiento se convierte a sí mismo en una empresa de su propio proyecto de vida, que es una empresa narcisista, en el sentido de que no contempla en ningún sentido a los otros a la luz de sus propios proyectos, porque en el espacio de la competencia, pues todos nos convertimos en enemigos que debemos vencer. Y debemos vencer no solo a esos otros que se han convertido en nuestros enemigos, sino que nos debemos de vencer a nosotros mismos para alcanzar los ideales de la sociedad del rendimiento. Entonces, lo que yo pienso mostrar, yo algunos años acá en Colombia trabajé con comunidades indígenas, normalmente hago trabajos con ellos, pero algunos años trabajé sobre todo en el área de la construcción de modelos económicos. Era muy particular que dentro de las mismas comunidades había como una exigencia de la construcción de modelos empresariales dentro de los territorios que aquí en Colombia se llaman resguardos. Entonces, ¿cuál era la idea? Que ellos querían que el gobierno, el Estado, a través pues, de sus aparatos de intervención estatal, ¿sí? de sus políticas públicas, pues se gestaran políticas públicas a favor de la construcción de modelos empresariales dentro de los resguardos y las zonas ancestrales y los territorios ancestrales de las comunidades. ¿Eso qué tiene a mi modo que ver? Que
que sí hay una redefinición de la forma del extractivismo económico que se había planteado desde la teoría decolonial. A la luz de que, visto esto desde la teoría del rendimiento, algo que Kant pues no contempla dentro de sus textos, la manera en cómo se está reinstalando esa noción del rendimiento, de la sociedad del rendimiento, que tiene que ver con la productividad, con la competencia, con la rentabilidad, con la concepción de la autoexplotación, se está instalando dentro de las comunidades a la luz de la transformación de sus economías ancestrales, comunitarias, populares, con la idea de construir empresas de sí mismos y con la idea de instalarse dentro de esta nueva modulación del capitalismo a la luz pues del neoliberalismo. Entonces, ese modelo de empresa se está instalando dentro de las comunidades y no está siendo realmente muy criticado. Por ejemplo, en Colombia, dentro de las políticas que está llevando a cabo el gobierno Petro, tiene esta idea de convertir a los territorios de las comunidades indígenas en zonas de alta productividad agraria, pero eso está anclado a esta noción empresarial del territorio. Entonces eso va a generar de nuevo una forma de colonialidad, una nueva forma de colonialidad del rendimiento que va a transformar profundamente las prácticas de las comunidades, que de nuevo es algo que pienso pues Hunt no incluye porque Hunt pues no está pensando tampoco en el sur global. El segundo punto sobre este elemento es que Hunt en la sociedad del cansancio hace pues esta distinción entre el deber y el poder como capacidad de las transformaciones de la racionalidad política en el aumento de la producción, el consumo. Él dice que hay como un tránsito de la sociedad disciplinaria a la sociedad del poder, a la luz de que en la sociedad disciplinaria lo que se buscaba era que los individuos cumplieran la norma, cumplieran el deber. A la luz de cumplir la norma y el deber, pues se volvían sujetos productivos y también sujetos consumidores. Mientras que la noción del poder no es la noción del cumplimiento de la norma, sino la noción de la satisfacción propia del deseo, la satisfacción propia del individuo, sin tener en cuenta el orden, digamos, sin tener en cuenta a la comunidad, al colectivo, al otro, y que es el desarrollo de su capacidad productiva y de consumo. Lo que Han dice es que ese segundo modelo del poder hacer, ¿cierto? Ese segundo modelo es un modelo mucho más rentable, porque genera mayor producción y mayor consumo. La autoexplotación es mucho más eficiente porque aquel que se siente autoexplotado, aquel que es autoexplotado no se siente como siervo, no se siente esclavizado, ¿cierto? No se siente sometido. En la sociedad disciplinaria era muy fácil señalar, digamos, el sometimiento, porque era fácil decir quién nos sometía, el jefe, el patrón, el profesor, el psiquiatra, etcétera, etcétera. Pero en la sociedad de la autoexplotación, como somos nosotros mismos los que nos sometemos y autoexplotamos, no hay forma de señalar de manera directa quién genera esa dominación. Entonces, eso se muestra como una continuidad permanente en el modelo soberano, modelo disciplinario y el modelo de rendimiento. ¿Cuál es esa continuidad permanente? Pues que los tres dispositivos, las tres grandes tecnologías del poder, como lo decía Foucault, se convierten en, ¿cierto? Están siempre al servicio del aumento de la productividad y del aumento del consumo. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, bueno, pero ¿qué tendría que ver la tecnología soberana? Pues como lo dice Achille Mbembe, pues la tecnología soberana, por ejemplo, en un estado como el colombiano, es muy rentable por ejemplo, cuando determinadas zonas del territorio colombiano son explotadas, ¿cierto?, por organizaciones paramilitares o narcotraficantes o guerrilleras o por mismas organizaciones paraestatales que hacen que a través de un poder soberano de dar la muerte, ¿cierto?, y limitar permanentemente la vida, pues introducen a las comunidades, a los individuos en prácticas de la producción y el consumo capitalista. Entonces, lo que yo pienso que de pronto no es reflexionado ahí por Han en cierto sentido, es que la colonialidad, es que hay algo que es transversal a la forma de la colonialidad, que es la colonialidad extractivista. Nosotros en las zonas periféricas del sur global siempre hemos tenido una posición, digamos, del modelo económico extractivista a la luz pues de las metrópolis. Entonces esa estructura de explotación se ve de nuevo como reflejada acá, o sea, esas formas del rendimiento, de la disciplina y de la soberanía redefinen las formas del extractivismo, por ejemplo, a través del control de determinados territorios por parte de este tipo de estructuras paraestatales, que hacen rentables esos territorios para las economías, por ejemplo, del narcotráfico, o para las economías, por ejemplo, de la minería ilegal, o por ejemplo, para las economías del tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que ahí también hay una noción de la rentabilidad y el rendimiento, porque el narcotraficante se ve como empresario de sí mismo,
porque el paramilitar también se ve como empresario de sí mismo. Ellos se consideran negociantes, capitalistas, emprendedores, que se están autoexplotando, que trabajan, que impulsan sus negocios. En ese sentido... Querido, si puedes ir cerrando tu intervención, te quedan un par de minutos. Vale, muchas gracias. En ese sentido, yo proponía o pongo en la tesis cómo se pueden desactualizar esas formas del rendimiento y la autoexplotación. Al redefinir o, digamos, al proponer economías populares, economías ancestrales, por ejemplo, acá en Colombia que existe, me imagino que en Latinoamérica en general será así, algo como el fiado, ¿no? Que cuando uno va a un negocio en un barrio popular, uno puede decirle al tendero que si le fía una comida, que si le fía un mercado y el tendero se lo va a fiar, se lo va a apuntar usted en una hojita y pues no le va a pedir intereses por eso que se lleva. Y en muchas ocasiones la gente se lleva eso y no termina por pagarle al tendero. Y él parte de un principio de eticidad. O sea, a usted no le van a pedir, no sé, su pasado financiero, a usted no le van a definir si usted es un sujeto moralmente adecuado para confiar en usted, que es lo que hace pues la banca para cuando le presta a uno y uno tiene que pasar determinados documentos, o cuando uno va a alquilar un apartamento y tiene que pasar unos documentos para que se lo alquilen. Entonces, esa eticidad, ¿cierto? Que es una eticidad de lo comunal, de lo ancestral, de lo popular, permitiría redefinir las formas económicas que se establecen dentro de esa nueva forma de colonialidad del rendimiento. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Sergio, por tu reflexión que de alguna manera complementa, complejiza algunas de las cosas que ya fueron avanzadas por Diego en la ponencia anterior sobre cómo esta sociedad neoliberal de glorificación del productivismo puede ser estudiada más allá de los espacios académicos, ¿no? Y cómo también echa raíces en otros espacios comunitarios, ¿no? Como los mundos de los pueblos originarios en América. Bien, vamos ahora a darle paso a la tercera ponencia a cargo del colega mexicano Arturo Román, que nos va a hablar sobre el miedo al placer, apuntes sobre la sociedad de rendimiento de Byung-Chul Han. Adelante, Arturo, por favor, tienes la palabra. Si puedes prender tu micrófono. Hola, sí me... Te escuchamos, Arturo, adelante. Ok. ¿Me puedo compartir pantalla? Espera, déjeme. Voy. Que me parecía que era el cuarto, pero no, soy el primero, el tercero. Entonces, déjenme. Sí, tranquilo, tómate tu tiempo. Voy. Voy. Ok. Se inicia esto. Compartir. Pantalla. Y me avisan si se alcanza a ver. Están tus diapositivas ya en la pantalla. Ok, gracias. Adelante. Muy bien. Mi ponencia, como lo comenta, se titula El miedo al placer, apuntes sobre la sociedad del rendimiento de Byung-Chul Han. Y bueno, la subjetividad contemporánea enfrenta un dilema profundo entre la necesidad de actuar y la dificultad de encontrar significado en sus acciones. Esta ponencia aborda dos perspectivas filosóficas que analizan este fenómeno. La interpasividad, según Slavoj Žižek, y el análisis del dolor y la productividad en Byung-Chul Han. Ambos enfoques revelan cómo las dinámicas de la modernidad y el capitalismo influyen en la experiencia subjetiva, promoviendo la autoexplotación y la externalización del placer. Ok. En el último capítulo de su libro, En defensa de la intolerancia, Slavoj Žižek se lo dedica enteramente al fenómeno interpasivo e interactivo, reconociendo su estrecho vínculo conceptual. El filósofo comienza con una primera definición de lo que es la interactividad.
Abro cita. El ser activo a través de otro sujeto que hace el trabajo en mi lugar. Cierro cita. Esta primera definición nos relata que en el fenómeno interactivo existe un proceso de suplantación de un sujeto por otro, en donde el segundo realiza actividades que el primero no le apetece realizar. Posteriormente, el autor señala que comúnmente existen dos tipos de significados sobre la interactividad. La primera hace alusión a interactuar con el medio, dejando de ser un simple espectador. Y la segunda hace hincapié en la definición que acabamos de analizar, pero en la que reconoce que el sujeto hace que otras personas u objetos actúen por él, intercambiando dicho estado activo por una pasividad. Y aquí pongo un pequeño esquema. Y bueno, ¿qué entonces entiende por interpasividad Slavoj Žižek? Bueno, teniendo en claro que Slavoj Žižek entiende por interpasividad, para comenzar el análisis del concepto de interpasividad, cito dos preguntas claves que el filósofo esloveno se hace retóricamente para reconocer la estrecha vinculación de la interactividad con la interpasividad. Abro cita. ¿No es la interpasividad la otra cara de la interactividad? ¿No es la otra cara necesaria de mi interacción con el objeto que me hace dejar de seguir pasivamente el espectáculo, la situación en la que el propio objeto se apodera, me priva de mi propia reacción pasiva de satisfacción, ya sea un lamento o risa, de modo que es el propio objeto el que disfruta del espectáculo en lugar de hacerlo yo, eximiéndome del trabajo del super yo para gozar a mis anchas? Cierro cita. En la primera pregunta, el autor determina como comentamos anteriormente, que la interpasividad y la interactividad son parte de una misma relación entre sujeto y objeto, pero vista desde un punto inverso. En la segunda pregunta explica de qué modo. Cuando yo interactúo activamente con un dispositivo, el objeto recibe pasivamente mi estímulo. Esta lógica se ve ilustrada en los eslogans tipo de productos como qué refrescante o qué rico sabor de algunos refrescos que determinan por adelantado las coordenadas de disfrute del usuario. Esta es, en esencia, la noción de Žižek sobre la interpasividad, es decir, que se produce cuando el sujeto es quien permanece en constante acción, lo que provoca que su estado pasivo se desplace hacia el otro, ya sea a otro objeto o sujeto. Es crucial señalar que la manera en cómo el autor esloveno aborda el fenómeno de la interpasividad se da a través de ejemplos de la vida cotidiana, a los que considera comportamientos excepcionales, pero que al igual que un síntoma en sentido psicoanalítico, este tipo de situaciones, abro cita, subvierten la lógica de un sistema. Es decir, es un cortocircuito que en su misma subversión se expone el estado habitual de las cosas. Cierro cita. En este caso, los ejemplos que nos proporciona Žižek abren el reconocimiento de un fenómeno que la sociedad contemporánea realiza y caracteriza. Con base en ello, uno de los ejemplos que ofrece Žižek es el de las grabadoras de video, teniendo en cuenta que en la defensa de la intolerancia se escribió a principios de los 2000. La manera en que las personas podían guardar películas o series de su preferencia era a través de grabadoras de cassettes para su posterior visualización. Lo que reconoce nuestro autor es que el saber que estamos guardados o que están guardadas estas películas nos proporciona un sentimiento de satisfacción, tal como si la grabadora hubiera visto la película en nuestro lugar, ejerciendo la función del gran otro. Y bueno, recordemos que el concepto del otro viene del psicoanálisis lacaniano, de donde Žižek extrae muchas de sus interpretaciones. Para Lacan, el otro juega un papel transferencial. Es el destino de los deseos del sujeto. Es así como se puede apreciar que, con la grabadora de video, el sujeto transfiere la satisfacción, o mejor dicho, el placer de ver películas. A diferencia de la interactividad, que se reduce a una interacción con un dispositivo material concreto, la interpasividad toma en cuenta la dimensión simbólica del otro desde donde las coordenadas del placer son dictadas. La interpasividad hace evidente que nuestro disfrute no es propio, sino que está determinado por una instancia simbólica que puede ser encarnada en objetos materiales como lo son las grabadoras, las risas enlatadas o las impresoras.
Sin embargo, el problema que hace resurgir en este concepto es que el sujeto no es capaz de disfrutar por sí solo. Necesariamente necesita una alteridad que guíe su disfrute. La figura del otro en Lacan también se puede concebir como una figura de autoridad y el de orden simbólico. Es desde donde el sujeto encuentra las pautas para interactuar con la realidad. El discurso ideológico es una de las tantas formas en el que el otro se encuentra presente. Para Zizek, la ideología dominante actual es la multicultural y permisiva. Abro cita. Eres libre de dedicar tu vida solo al propósito de realizarte a todo nivel, desde llenarte de dinero a hacer el amor más seguido. ¿No hay acaso en esta supuesta permisividad un mandato oculto proveniente de lo que en psicoanálisis llamamos superyo? Es decir, que se trata de una verdadera obligación. Debes gozar. El deber de nuestros días no impone la obediencia y el sacrificio, sino más bien el goce y la buena vida. Cierro cita. Es aquí donde reside lo interesante de la noción de interpasividad, porque a partir del imperativo de goce por parte del otro, el sujeto se encuentra incapaz de realizarlo por cuenta propia. Necesita de alguien más o algo que disfrute por él. Sin embargo, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el sujeto contemporáneo no puede disfrutar? Para explicar esto, es necesario ahondar en la propuesta de Byung-Chul Han, pues para él la clave está en el funcionamiento de la sociedad en términos de actividad y producción. Y bueno, ahí viene lo bueno. Dolor y productividad en Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, en su obra La sociedad paliativa, realiza un diagnóstico sobre el estado de la sociedad contemporánea y su relación con la productividad y el dolor. Para el pensador, el fenómeno que caracteriza a la sociedad contemporánea es la algofobia, el temor generalizado al sufrimiento, a la controversia y a los cuestionamientos. Se trata de una tendencia que elude la necesidad de confrontarse con la realidad y a sus diversas adversidades, pues esto implica una experiencia de dolor. En vez de ello, se opta por aceptar cómodamente las condiciones del sistema, obteniendo las migajas placenteras de su explotación. Por otro lado, el surcoreano considera que la sociedad se ve sometida a la hiperproductividad, que es la tendencia por evaluar y apreciar al sujeto con relación a lo que puede producir en cualquiera de sus rubros, siendo la actitud multitareas la capacidad de realizar múltiples actividades a la vez para optimizar el tiempo, que es lo que el capitalismo aspira a conseguir en todos los sujetos. La conexión que hace Byung-Chul Han entre la algofobia y la hiperproductividad la traza argumentando que el dolor incapacita al sujeto para producir/rendir, por lo que el neoliberalismo le proporciona herramientas como lo son algunos analgésicos de venta libre para anestesiar su molestia y continuar con su trabajo. Abro cita. El dolor se interpreta como un síntoma de debilidad. Es algo que hay que ocultar o eliminar optimizándolo. Es incompatible con el rendimiento. La pasividad de sufrimiento no tiene cabida en la sociedad activa dominada por las capacidades. Hoy se priva al dolor de toda posibilidad de expresión. Cierro cita. Hoy en día, el ser capaz de realizar distintas actividades parece estar peleado con los momentos de pasividad en donde uno cae enfermo o sufre algún padecimiento. Pareciera que está penado dejar de producir sea cual fuera la justificación. Este fenómeno puede ser apreciado claramente en el mundo universitario, y ahí es donde también hace una conexión con las otras ponencias. Este fenómeno puede ser apreciado claramente en el mundo universitario. Los investigadores son constantemente apremiados por publicar artículos o libros, presentar conferencias sobre sus avances en el área de investigación, dar clases en universidades, dirigir tesis, entre otras exigencias. Si no mantienen este ritmo de producción intelectual, los organismos federales dejan de auspiciarlos, quitándoles una buena parte o incluso peor, sin sustento económico. Por lo que, atendiendo lo que afirma Byung-Chul Han sobre la evasión de toda expresión de dolor, se puede considerar que la falta de apoyo hacia la investigación se debe precisamente a que su desarrollo implica una experiencia de dolor que se contrapone al discurso hedonista en vela. Esto conlleva a afirmar que bajo las coordenadas de rendimiento y productividad, el investigador se reduce a una mera maquinaria de producción intelectual y no a una figura desde donde se germine nuevas rutas de solución sobre los problemas que él se encarga.
Esta forma de proceder desde la algofobia tiene implicaciones éticas y sociales. Siguiendo a Byung-Chul Han, la sociedad se enfoca y se determina en lo idéntico y lo positivo. Para él, hoy en día no existe ninguna alteración o problema irresoluble. Todo desemboca en la perpetuación del mismo estado de cosas. A esta obsesión por lo idéntico se le sigue la destitución de la otredad y extrañeza. No hay nada que transforme o se enfrente al rumbo de la historia. Todo es atrapado bajo un mismo discurso, el de seguir produciendo. A nivel sociopolítico, esta lógica se hace presente con la ausencia de alternativas al capitalismo, aun sabiendo que, con las prácticas estructurales vigentes, se están provocando grandes crisis climáticas y sociales, por lo que, en vez de pensar en un cambio radical en las coordenadas sociopolíticas, solo se limita a la resignación de considerar que el capitalismo es el mejor sistema per se y aspirar no a sustituirlo, sino a modificarlo, lo que nos lleva a considerar que es más fácil imaginar el mundo que imaginar el fin del capitalismo. Frente a esta vil resignación, se puede retomar el dolor que, como se anotó en páginas anteriores, es la sensación indeseable por el hedonismo de la sociedad del rendimiento, y que para Byung-Chul Han, solo a través de Abrosita se convulsionan los sentidos referenciales habituales y obliga al espíritu a un cambio radical de perspectiva, que ponga todo bajo una nueva luz. A diferencia del placer, el dolor pone en marcha procesos reflexivos. Cierro cita. Solo a través de la reflexión intrínsecamente dolorosa es como podemos hacer frente a este discurso de hiperproductividad y positividad, que, por su incesante obsesión por ser productivo en diferentes rubros a la vez, como bien lo refiere Byung-Chul Han, ocurre una regresión a un estado animal, en donde la supervivencia era lo más fundamental y que, por lo tanto, el animal debía distribuir su atención en distintas áreas de peligro. Dicha actitud reflexiva para el surcoreano comienza desde una pausa. Se origina desde una interrupción en el flujo continuo de acciones, en donde el sujeto se abre a la contemplación y en vez de aproximarse a las cosas mismas, éste deja de que ellas vengan a él. Sin embargo, este modo contemplativo no debe confundirse con una resignación pasiva. De hecho, la tendencia por continuar actuando para Byung-Chul Han es más pasiva que la actitud contemplativa. Pues, abro cita, la acción se dispersa convirtiéndose en un agitado imperativo, reaccionar y abreaccionar. La pura actividad solo prolonga lo existente. Contrario a esto, la vida contemplativa se basa en las interrupciones desde la pausa. El sujeto se sustrae de la inercia de la hiperactividad y contempla el estado de cosas en su totalidad y no de forma fraccionada por estímulos o impulsos. Cierro cita. Este quiebre reflexivo posibilita una verdadera acción que transforme la realidad y no solo la reproduzca. Y bueno, en la parte de discusión, teniendo en claro que durante la pandemia hubo un pseudo debate, que para mí no fue un debate, entre la propuesta de Byung-Chul Han y Zizek, lo que quiero es lo siguiente. Hasta ahora se ha presentado las propuestas de ambos filósofos, y aunque lo más sencillo sería contraponer sus pensamientos, considero más fructífero identificar puntos de conexión y sobre todo de complementación entre ambos autores. En su obra La agonía del Eros, Byung-Chul Han argumenta que el reconocimiento de la alteridad permite al sujeto salir de la actitud narcisista de considerarse completo e ilimitado. Por lo tanto, la intención de complementar los postulados de Zizek y Byung-Chul Han por parte de la premisa de que, por sí solos, no logran abarcar la complejidad del estado psíquico del sujeto en la actualidad. Así, es necesaria la alteridad entre sus perspectivas para ofrecer una explicación más integral. Atendiendo a esto, el sentido histórico es un rasgo importante considerar en la presente investigación. Gijs von Onen, en su crítica hacia la interpasividad, considera que el principal error de Zizek y Robert Thaler, otro teórico que ahonda en la interpasividad, es que la forma de explicar el fenómeno interpasivo es a través de ejemplos, como lo es el de la grabadora que vimos, el escáner que lee libros por mí, el de las risas enlatadas que ríe por mí. Es en donde el concepto de interpasividad funge como el concepto clave con el que dan cuenta Zizek y Robert Thaler de estos comportamientos excepcionales. Sin embargo, lo que comenta Gijs von Onen
señala es que, bueno, terminan elevando contradictoria e insatisfactoriamente a la interpasividad como un rasgo universal de la subjetividad humana. Es decir, es ahí donde para este crítico se cae en una contradicción de corte inductivo en la metodología de Zizek y Faller. No se puede para él, en primer momento, presuponer un fenómeno como aislado y particular y posteriormente argumentar su universalidad. Es así como la modernidad entendida por Onen, por contrario a esto, él refiere que el concepto de interpasividad se puede ubicar o encontrar sus gérmenes en la modernidad en un sentido histórico, por lo que la modernidad, hay que ver, entendida por este crítico, es un periodo en donde todo está en constante flujo, incluso los conceptos. La propuesta de dicho crítico es concebir a la interpasividad como una reacción al discurso interactivo. Él define la interactividad como el modo de actuar del sujeto de la modernidad, pues dicho sujeto se preocupa por interactuar con su medio o entorno de manera efectiva. Por tanto, la interpasividad no sería la intensificación de la actitud interactiva, sino el desastroso resultado de esta. Abro cita. Al ser interpasivo, el sujeto indica que se siente sobrecargado por las exigencias de la interactividad, pero no puede o no quiere separarse o desvincularse por completo de esta relación. Por lo tanto, podemos caracterizar a la interpasividad como la delegación de actividad, no como la pasividad, una delegación necesaria por una aguda sensación de estar abrumado por compromisos y obligaciones interactivas. Nuestra autocomprensión como sujeto interactivo completamente emancipado crea su propia caída, por así decirlo. A medida que nos sobrecargamos con nuestro estilo de vida interactivo, tratamos de mantenerlo externalizando o delegando parte de nuestra actividad. Cierro cita. Esto significa que la interpasividad es el producto del agotamiento del sujeto moderno, es decir, interactivo, por seguir la tendencia de actuar a toda costa. Por lo que, exhausto, el sujeto se convierte en interpasivo cuando empieza a delegar sus actividades hacia sujetos o objetos, con el fin de no mermar su productividad. Y aquí pongo, yo creo que el avance más notorio o el objetivo central de esta ponencia, no contraponerlos, como lo comentaba hace un momento, sino ver la complementación. Los postulados de Byung-Chul Han sobre la hiperproductividad y esta tendencia de ese productivo merman o cansan al sujeto. ¿Qué pasa? Este cansancio lo que produce es que cuando lleguen a casa o llega a casa el sujeto de la sociedad del cansancio, se supone que debería disfrutar, pero lo que hemos visto con Zizek es que no. Estamos tan cansados que dejamos para otra ocasión, no sé, una película o... Amado Arturo, si puedes, por favor, ir concluyendo. Ok, sí, voy concluyendo. Y esto lo podemos ver en este mundo académico cuando compramos libros. Sin embargo, nunca lo leemos. ¿Por qué? Hay diversas justificaciones, pero la más habitual es que no tenemos tiempo. O damos clases o escribimos, pero casi siempre posponemos nuestro placer y dejamos nuestros libros o a la mitad o nunca los empezamos. Y bueno, para concluir, las reflexiones de Zizek y Han ofrecen herramientas poderosas para entender la crisis de la subjetividad contemporánea, la interpasividad al delegar placer y acción y el rechazo al dolor como fuente de reflexión revelan el problema central. El sujeto está alienado de su capacidad de actuar y disfrutar auténticamente. La propuesta de Han de una pausa contemplativa es un llamado urgente a evaluar nuestras prioridades. En una sociedad que confunde hiperactividad con vitalidad, detenerse y reflexionar es un acto revolucionario. Solo al confrontar el dolor y resistir la compulsión de producir podemos imaginar una alternativa al sistema actual. Como señala Han, la vida contemplativa no es pasividad, sino una verdadera acción que transforma la realidad y no solo la reproduce. ¿Ok? Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arturo. Muy interesantes tus reflexiones comparativas de
estos dos filósofos que reflexionan sobre algunos de los temas más importantes de nuestro tiempo, ¿no? A mí me toca mucho el asunto de cómo nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad extremadamente reactiva a la experiencia del dolor, siendo que la gran parte de la historia de la humanidad había sabido convivir con el dolor como un gran maestro que nos guía en la vida y del cual podemos aprender mucho. Bueno, vamos a cerrar la tarde de hoy, vamos a cerrar nuestra jornada con la ponencia, la charla de nuestro colega Félix Andueza, venezolano, que nos va a hablar sobre la vigilancia y la transparencia. Ética confuciana versus Byung-Chul Han. Estimado Félix, buenas tardes, te damos la palabra, tienes 20 minutos. Hola, muy buenas tardes. Entonces, bueno, si se escucha bien, empiezo. Perfecto. A ver, quiero en primer lugar empezar como con un mini ejercicio, y es que podemos imaginar que cada vez que enviamos un mensaje de texto, un WhatsApp, realizamos una búsqueda en internet o simplemente desbloqueamos nuestros teléfonos, alguien nos observa. Y no es alguien con rostro al fin y al cabo, sino es un sistema o una máquina que convierte nuestra vida en números, en este caso. Nuestros gustos, nuestro rendimiento, como se hablaba antes, nuestros hábitos, nuestros miedos, absolutamente todo eso se termina midiendo en números. Y todo esto no para protegernos a grandes rasgos, sino para moldearnos, para que seamos más predecibles y para que seamos más controlables. Este ejercicio de imaginación no es un futuro distópico, básicamente es el presente. Vivimos en una era, en una época donde la transparencia, que alguna vez significó honestidad, se ha transformado en un arma que termina siendo totalitaria, que destruye nuestra privacidad y que termina enfocándonos en unos problemas bastante graves para nosotros. Sin embargo, mientras en Occidente esto se denuncia como una amenaza a la libertad individual, en otros contextos, como puede ser el de China, la vigilancia se enmarca en términos específicos de por lo menos armonía y equilibrio colectivo. ¿Qué es lo que a grandes rasgos está en juego acá? Básicamente nuestra humanidad. Pero podríamos preguntarnos si es posible encontrar un camino ético que no caiga en los extremos de opresión tecnológica o en el individualismo que termina siendo radical. Hoy, básicamente, terminamos lo que se busca o lo que se termina explorando, básicamente es esta tensión a través del lente de dos perspectivas filosóficas que en este caso son profundamente distintas. Primero, tenemos la crítica de Byung-Chul Han al capitalismo de la vigilancia y la visión del equilibrio social que en este caso a gran medida entiende o propone el confucianismo. ¿Es posible reconciliar la vigilancia con la ética? ¿O podemos decir que puede la tecnología estar al servicio de la humanidad sin deshumanizarnos a grandes rasgos? Pues esas son las cuestiones sobre las que vamos a reflexionar aquí. Antes de dicha reflexión, voy a pasar brevemente a establecer y de forma más específica cuál fue el problema planteado para esta investigación. Y es que el avance tecnológico ha transformado todas nuestras relaciones sociales y nuestra percepción del mundo. Es decir, el avance tecnológico ha transformado todas nuestras relaciones sociales y ha llevado a que nos encontremos una nueva era donde la transparencia y esa visibilidad se han encontrado, se han transformado en imperativos absolutos. Y según Byung-Chul Han, esta obsesión que tenemos con la transparencia ha traído consecuencias alarmantes, por lo menos. La privacidad es sistemáticamente eliminada, la vigilancia se termina normalizando y la complejidad de la condición humana es reducido a simples datos o a simples datos que terminan siendo procesados en lo que nosotros entendemos como Big Data. Este fenómeno que él denomina el capitalismo de la vigilancia no solo nos controla, sino que a largo plazo es lo que nos obliga a nosotros mismos a autovigilarnos. Sin embargo, como hemos dicho, este
problema es diferente, por lo menos en China es lo que está pasando de el moldeamiento desde el confucianismo en la ética y las políticas sociales, porque básicamente pone su énfasis en la moderación y la armonía que puede ofrecer esta perspectiva entre relación y ética al no ver al sujeto o no ver al individuo como una amenaza, sino que podría entenderse a largo plazo como un medio para conservar el equilibrio colectivo. En ese sentido, los puntos centrales o los tres objetivos centrales de esta investigación son: uno, explorar la crítica de Byung-Chul Han al capitalismo y la vigilancia, es decir, a grandes rasgos, comprender cómo es que Han describe y analiza los efectos de la transparencia como un imperativo totalitario, perdón. En segundo lugar, analizar la ética de la vigilancia de la perspectiva confuciana, es decir, examinar cómo los principios de moderación, o en este caso Fong Jung, y la armonía social, que es el G, podría ofrecer una comprensión que termina siendo distinta del fenómeno de vigilancia. Y en última instancia, el tercero, creo que es el reflexionar o el evaluar, perdón, las posibilidades de mitigar los excesos en la transparencia digital, que básicamente es nosotros evaluar sobre si la ética confuciana puede proporcionar soluciones o al menos alternativas al control totalitario y la deshumanización señaladas específicamente por Han. Ahora, directamente podríamos preguntarnos cuál es la crítica de Han en ese punto. Primero, lo que hemos hablado sobre la transparencia como un imperativo totalitario. Han sostiene que la transparencia, en apariencia un valor deseable asociado a la honestidad y la confianza, se ha convertido en una exigencia que termina siendo totalmente opresiva y que termina permeando todos los aspectos de la vida. En su obra, en este caso, La Sociedad de la Transparencia, argumenta que nosotros vivimos bajo una dictadura de la visibilidad donde todo debe mostrarse, donde todo debe hacerse evidente, y básicamente esto implica que este imperativo no solo es para las instituciones ni para los gobiernos que deben ser transparentes, sino también para las personas que se ven obligadas a exponerse continuamente, por lo menos en redes sociales, por lo menos en plataformas tecnológicas y cosas similares. Esto tiene unas consecuencias éticas que son por lo menos la eliminación de los espacios de privacidad, que es un tema bastante complicado. Esto nos lleva básicamente al control permanente de la vigilancia digital, que es que Han compara la vigilancia digital contemporánea con el concepto de panóptico, donde los sujetos internalizan esa vigilancia y modifican su comportamiento ante la posibilidad de ser observados. Pero aquí se va un paso más allá, porque en la era digital el control ya no se ejerce desde arriba, sino que es de manera horizontal y termina siendo participativa por el sujeto. Y además los usuarios se convierten en colaboradores voluntarios de un sistema de vigilancia al publicar datos personales, al compartir su ubicación y monitorear a otras personas en sus redes sociales. Lo mismo es que con plataformas como Google, como Facebook, como TikTok, representan un nuevo modelo de poder donde la vigilancia ya no necesita ser impuesta, sino que termina siendo deseada y que termina siendo buscada por los mismos sujetos. En ese contexto, Han argumenta que este sistema conduce a una sociedad donde el control termina siendo casi absoluto, ya que no solo se observa lo que hacemos, sino lo que pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos. Y ese control permanente destruye la libertad porque ya no hay un espacio para la espontaneidad ni para la resistencia, como también se mencionaba en una de las ponencias anteriores. Eso también nos lleva a la reducción de la complejidad humana a datos. Y es que para Han, uno de los mayores problemas o peligros del capitalismo de la vigilancia es su capacidad para deshumanizar, es decir, las tecnologías de recolección de datos reducen todo lo que es riqueza y complejidad de la experiencia humana en patrones que terminan siendo predecibles, es decir, los humanos terminan siendo datos. Cada decisión, cada interacción, cada emoción se traduce en información que termina siendo cuantificable, que las empresas y los algoritmos utilizan para manipular comportamientos. Por ejemplo, esto tiene también unos impactos, pero lo más importante es que la autovigilancia termina siendo esta norma social. Es decir, el triunfo que ahora tiene el capitalismo de la vigilancia no es que nos controle, sino que nos haga controlarnos a nosotros mismos. Y es que en la era de las redes sociales y los algoritmos personalizados,
los individuos internalizan la lógica de la vigilancia y se convierten en sus propios guardianes. Entonces, esto termina siendo lo problemático. ¿Cuál es el impacto ético de esta vigilancia? Primero, la anulación de la privacidad, como hemos dicho, es decir, la vida como un escaparate, pero al mismo tiempo la pérdida de autonomía del ser humano, porque el ser humano termina siendo no un humano, sino un objeto manipulable, dependiendo de cómo funcionan en este caso los algoritmos. También que se reduce totalmente al ser humano y lo que termina siendo un impacto per se, y que esta autovigilancia que nosotros tenemos nos hace cómplices de nuestro propio control a largo plazo. ¿Cuáles son unos ejemplos concretos del impacto ético de la vigilancia desde este punto de vista de Byung-Chul Han? Tenemos, por ejemplo, el de Cambridge Analytica en las elecciones de 2016 de Estados Unidos, donde en este caso millones de usuarios de Facebook o millones de datos de usuarios de Facebook fueron recolectados sin su consentimiento explícito, utilizados para diseñar estrategias políticas hiper personalizadas. ¿Ya? Y que estos datos podían ser aparentemente inofensivos, como recolectados por lo menos por encuestas, por preferencias, publicaciones, pero permitieron moldear percepciones y comportamientos de votantes. Básicamente, eso muestra cómo la transparencia impuesta destruye la privacidad. También tenemos ejemplos como los de Amazon y los de plataformas de streaming como Netflix o Spotify, donde los algoritmos de recomendación predicen con gran precisión lo que un usuario quiere comprar, ver o escuchar. Aunque estas sugerencias en principio parecen útiles, también condicionan el comportamiento del usuario, ya porque al final el usuario cree que está decidiendo libremente, pero en realidad sigue caminos diseñados para maximizar ganancias empresariales. Lo mismo pasa con la deshumanización, es decir, tenemos el sistema de reconocimiento facial que pasa por lo menos en Reino Unido, que pasa en Estados Unidos y que se da de mayor manera en China, por lo menos en ciudades como Shenzhen o en este caso como en la provincia de Xinjiang, donde se utilizan sistemas de reconocimiento para monitorear constantemente a los ciudadanos. Y estos sistemas no solo identifican a las personas, sino que analizan sus comportamientos, sus emociones y sus patrones de movimiento alrededor de la ciudad. Ese tipo de vigilancia, que termina siendo masiva, se integra con el sistema de crédito social, donde cada acción puede sumar o restar puntos para un ciudadano según normas estatales que lleva a el mayor o acceso o no acceso, por lo menos a términos públicos, como puede ser acceso a hospitales, a pasaportes o cosas por el estilo. Esto también se puede ver por lo menos en Instagram y la cultura de la perfección, es decir, como millones y millones de personas comparten aspectos cuidadosamente seleccionados de su vida diaria en redes como Instagram, moldeando sus publicaciones para maximizar los me gusta y los comentarios, y esto lleva a una presión por mantener una imagen idealizada que lleva a fenómenos como la ansiedad, la depresión, la comparación constante, lo que es uno de los puntos más fuertes. Y en última instancia, el último ejemplo puede ser los altavoces inteligentes como Alexa, como Google Home, donde estos dispositivos recopilan información sobre conversaciones, sobre hábitos, sobre rutinas, justificando esta invasión de privacidad bajo la promesa de la convivencia. Y muchas personas terminan aceptando ser escuchadas voluntariamente. Esto nos lleva a hacer la comparativa en principio con los términos confucianos. Y es que el marco, el marco confuciano tiene algunos temas como la moderación, que es lo del Songjung, que en este caso se puede traducir como el equilibrio social. Es decir, esto significa evitar los extremos en pensamiento, acción y gobernanza. Es similar a más o menos la ética de Aristóteles, buscando aquí un balance que termine beneficiando tanto al individuo como a la comunidad. Y este principio subraya que la ética no se encuentra en dogmas rígidos, sino en la capacidad de adaptarse a las circunstancias para alcanzar un equilibrio dinámico. Si frente a la transparencia totalitaria que criticaba Han, el confucianismo podía sugerir que un sistema ético no debe imponer la vigilancia exhaustiva, sino buscar un punto de equilibrio que respete tanto la privacidad de las personas como la necesidad del colectivo. Lo mismo pasa con la armonía social o el G, que básicamente se basa en que es uno de los objetivos máximos del confucianismo y implica básicamente que las relaciones humanas deben basarse en el respeto mutuo, en la empatía y la cooperación. Y en lugar de imponer reglas que son rígidas, la armonía se construye mediante el cultivo de las virtudes como la benevolencia, que es el Ren, o la rectitud, que es el Yi.
Esto, en el contexto, quiere decir que la vigilancia éticamente aceptable, desde un enfoque confuciano, no debería ser autoritaria ni coercitiva, sino que en cambio debería promover un entorno donde los individuos y el colectivo trabajen para lograr juntos objetivos comunes sin sacrificar la dignidad de las personas. Esto pues también tiene algunos temas como el cultivo personal que lleva a que las personas estén mejor y las normas o cómo las normas se terminan siendo en China, algo que no es netamente una cuestión a seguir, sino que a largo plazo es cómo las personas deben comportarse sin que tengan una mano autoritaria por detrás, que eso es más allá de lo que funciona como la política. Podemos entender al mismo tiempo algunas comparaciones o algunas cuestiones que pueden ser centrales dentro de esto. Por ejemplo, hay algunos puntos de convergencia y diferencia. Los puntos de convergencia es que entre el confucianismo y la crítica de Han, básicamente es que existe un rechazo al control absoluto, que por lo menos en Byung-Chul Han es la crítica a la vigilancia vegetal como una forma de control totalitario, y en el confucianismo es como se permite cierto grado de vigilancia en nombre de la armonía social, pero hasta el principio de la moderación. Al mismo tiempo, la importancia de dignidad humana, la necesidad de una confianza social y los problemas básicamente de la solución. Pero en la divergencia tenemos como algunos temas como la visión de la transparencia, es decir, en el confucianismo se termina valorando la privacidad en ciertos contextos, pero no tiene una visión negativa de la transparencia per se. Lo mismo pasa con la énfasis en el colectivo versus el individuo y al mismo tiempo en el rol que debe tener la tecnología, porque por lo menos el confucianismo no considera la tecnología como buena o mala en sí, sino que su valor ético depende de cómo se termine utilizando. Entonces, esto nos lleva como a una propuesta ética desde el confucianismo para mitigar los excesos que puede tener la vigilancia. Por lo menos el momento en que termino regulando basado en la misma moderación, que es lo que hablamos del Shuang-Yong, que en ese caso nos lleva a evitar los extremos, buscando un equilibrio que beneficie a todas las personas, al colectivo y también al individuo. En el contexto de la vigilancia, esto significa regular el alcance para evitar tanto el control absoluto como la falta de supervisión. Por eso también puede ser un problema. Y esto lleva a que nosotros necesitamos unos límites claros en la vigilancia. Es decir, debemos definir el propósito. La vigilancia no debe ser solo debe usarse para objetivos claramente definidos y justificados, como seguridad pública específica en un contexto o protección de los más vulnerables, pero no para controlar los comportamientos de los individuos que terminan siendo irrelevantes para el colectivo. También debe haber una limitación del alcance, que es básicamente diseñar sistemas que recolecten únicamente los datos necesarios, respetando privacidad y evitando la recopilación masiva de información, también como la revisión periódica. También este marco debería tener una promoción de la armonía social, es decir, una transparencia bidireccional, no solamente de uno, sino del resto de quien la implementa, como un consentimiento comunitario, como una educación que termine siendo ética en el uso de tecnologías. Y esto básicamente se da en el énfasis de un autocultivo y una responsabilidad ética de las personas, es decir, priorizar la formación ética sobre la vigilancia, es decir, un liderazgo que termina siendo virtuoso, es decir, las responsables de implementar las tecnologías deben ser modelos éticos, deben ser el Yunzi, que básicamente es los que actúan con transparencia, con justicia y con empatía. Y este es el fomento de esta autorregulación que de cierta forma critica Han en este caso. Entonces la dignidad humana debe ser el rector de todas las decisiones que nosotros debamos tomar. En conclusión, a lo largo de todo esto que les he explicado, creo que hemos explorado dos perspectivas filosóficas, es decir, la crítica de Byung-Chul Han y la ética confuciana, y ambas ofrecen algunas respuestas distintas, pero complementarias a los desafíos de la vigilancia en la era digital. Desde Han, básicamente se critica el capitalismo de la vigilancia como este sistema totalitario que destruye la privacidad y reduce las personas a datos y fomenta la autovigilancia. Además de que considera que la transparencia absoluta elimina la libertad y la complejidad humana. Desde la ética confuciana, básicamente se proporciona una alternativa al priorizar la moderación y la armonía social, aceptando la vigilancia solo si
se implementa de manera equilibrada y orientada al bienestar colectivo. Además de que se subraya la importancia de dignidad humana, la confianza social y el liderazgo ético como pilares fundamentales para un uso responsable de la tecnología. Ambas perspectivas, y con esto voy cerrando, convergen en la necesidad de limitar el control absoluto y preservar la humanidad en un mundo que termina siendo hiperconectado, pero divergen en su énfasis. Han pone al individuo en el centro, mientras que el confucianismo prioriza al colectivo. Esto nos lleva a que el avance tecnológico no pueda ser detenido, obviamente, pero su dirección sí puede ser moldeada. Y en este contexto es que el desafío ético no simplemente es rechazar la vigilancia, sino encontrar nuevas formas de integrarla en nuestras sociedades. Y esto nos lleva a que la pregunta no es en sí mismo si podemos vivir sin vigilancia, sino si podemos aprender a vigilar a la vigilancia misma. Y realmente, desde esta perspectiva de Confucio, del confucianismo, y desde Byung-Chul Han, no estaríamos seguros si estaríamos listos para asumir ese desafío. Muchas gracias. Gracias a ti, Félix, muy sugerentes tus reflexiones de dos perspectivas, una oriental y una de la filosofía europea contemporánea, sobre uno de los temas más candentes de la política mundial, el asunto de la privacidad, de la vigilancia. Te aplauden ahí algunos de los colegas. Bien, pues muchas gracias y tenemos ya poco tiempo, unos 20 minutos. Entonces, sin más preámbulo, quien se quiera lanzar alguna intervención, algún comentario, para hacerlo muy fluido, simplemente prenden su cámara, su micrófono y hacen su comentario o su pregunta y después damos unos minutitos para que los ponentes respondan. Entonces, nuestro público virtual tiene la palabra. Adelante, con confianza, les escuchamos. Justo yo tenía una pregunta para el profesor Diego Pereira. Entonces, de una vez aprovecho ya que no habla. Dice, bueno, a ver, entiendo cuál es el problema de la superestructura a grandes rasgos de qué significa en la educación y básicamente cómo especialmente en humanidades se escriben papers no para producir conocimiento, sino para una hiperproducción vacía, que es lo que generalmente dicen de, imagínense que realmente calificaran a Platón o Heidegger simplemente por la calidad de paper que hubiesen hecho. Entiendo cuál es esa crítica que se da de valorar a las personas simplemente por sus papers. Ahora, en ese sentido, que era más o menos la de la exposición, desde el pensamiento de Han o desde su investigación en específico, ¿existiría alguna forma de salir de ese problema que existe actualmente? Es decir, de que ya realmente no tengamos que publicar simplemente por publicar sin no tener ninguna intención de producir el conocimiento. Bien, gracias Félix. Primero felicitaciones también por tu ponencia y a los demás compañeros también que expusieron. Muy bueno todo el nivel de las ponencias. Yo no encontré en Han una posible salida al sistema académico. Es más, yo no encontré mucha crítica a la academia como tal. Hace atisbos, hace relación, habla de la sociedad. Por eso yo decía que nosotros que lo leemos, creo que tenemos que traer esa crítica que él hace, que nos ayuda a entender la sociedad, el sistema, etcétera, traerlo hacia la academia, porque me parece que él no lo hace. En sus últimos 2 libros sobre la esperanza, yo tengo uno, de que están saliendo este año, ahí él reflexiona un poquito, me parece, porque además son conferencias, es distinto, me parece también la tonalidad que él tiene, ¿no? Justamente, ahí va, la tonalidad del pensamiento se llama el libro que leí. Y a mí me llamó la atención, acá aprovecho el momento, ¿no?, de fama, porque claro, yo estoy estudiando a Gabriel Marcel, filósofo existencialista, que fue un poco excluido, también por su cristianismo, también porque decían que hacía teología, pero no filosofía. Y justamente él, en Portugal, a la Universidad Católica, los provoca a decirles que tienen que volver a leer a Gabriel Marcel, porque es el filósofo de la esperanza y el que, según él, uno de los filósofos que mejor habló de la esperanza, ¿no?, según Byung-Chul Han.
Entonces, en este sentido, a mí me parece que Han todavía no hace una crítica a la academia como tal, por lo tanto no da mucha salida. A mí me parece que una posible salida es toda esta orientación hacia lo contemplativo, ahora que se puso a hablar de la esperanza. A mí me parece que quizá, como está vivo y sigue siendo famoso, seguirá escribiendo, y creo que a futuro, capaz que ya más viejo, cuando ya esté ahí en un nivel de su historia personal que pueda criticar sin tener problemas, más allá que es muy criticado, ¿no? Todos sabemos que lo critican mucho, pero me parece que una posibilidad es ahondarnos en el tema del arte y la vida contemplativa. Y otra cosa es generar esta esperanza. Yo lo que propongo o lo que vengo haciendo con grupos que tengo mucho contacto en Colombia, o bueno, ahora aquí en Brasil, en Uruguay no tanto porque la academia es muy pequeña en Uruguay todavía, pero me parece que tenemos que ir generando espacios de reflexión y espacios de publicación donde a veces nos tenga que tocar el bolsillo, sí, pero para promover a otros también. A mí me gusta mucho un proyecto que tenemos donde a alumnos nuestros los invitamos a escribir, que son textos obviamente de adolescentes, 15, 16 años, y tratamos de publicarle eso en libros financiados por nosotros, con otros colegas. Que a mí me parece que es una forma de incentivar el pensamiento y la libertad de escritura. ¿Qué hago yo con mis escritos? Muchas veces cumplo con lo que la academia me pide, pero por otro lado, como decimos en Uruguay, me banco yo la impresión de mis libros donde trato de escribir lo que realmente quiero y pienso. Obviamente, ahí me siento como dividido, ¿no? Ahí uno siente que una cierta incoherencia interna, pero que también la impone el sistema. Entonces, yo creo que tenemos caminos para seguir, pero Byung-Chul Han, respondiendo lo tuyo, creo que todavía no hace una crítica directa a la academia. Ojalá nosotros nos animemos. Ya hay muchos en eso, y ojalá podamos proponer ciertas salidas a este camino. Muchas gracias, Félix. Gracias a Félix por la pregunta, a Diego por el comentario. Seguimos todavía con el micrófono abierto si alguien más se quiere animar. Yo tendría una para Arturo. Dale. Bien, me gustó mucho la ponencia de Arturo, muy clara, y además esta que él dice, ¿no? Que son complementarios los conceptos de hiperproductividad e interpasividad. Me gustó mucho eso porque algo que vemos con mi esposa normalmente, la gente trabaja tanto y se siente bien trabajando, y porque hay que trabajar. Y cuando llega el momento de disfrutar, no tengo tiempo, tengo que trabajar. O como que no se permiten el disfrute, ¿no? El placer. Y aquí lo que yo quiero preguntarle a Arturo es cómo podemos generar, cómo podemos darle a la sociedad nosotros, ¿no? Me cuesta mucho decirme intelectual o académico. ¿Cómo nosotros podemos darle a la sociedad algunas pistas de que aprendan a perder ese miedo al placer, que la vida es disfrutar lo que se hace y podemos hacer muchas cosas, no solo hay placer en el trabajo, hay placer en muchas cosas? ¿Qué podríamos decirle a la sociedad, a la gente que nos escucha hoy, que nos va a escuchar? ¿Por dónde podríamos ayudarlos a sentir más placer en la vida cotidiana sobre todo? Gracias. Hola, muchas gracias por la pregunta y sobre todo por pues, sí, esa atención a la ponencia. Algo que veo con Zizek es que es un poco pesimista, y lo que encontré con Byung-Chul Han es en torno al aburrimiento y la sociedad, bueno, y la actitud contemplativa, en donde dice, bueno, hay que esperarnos, hay que este, proceder a la pausa, a la contemplación. Hay un apartado en la sociedad paliativa en donde habla de la pedagogía del mirar, en donde quizá uno no... Y hay algo muy curioso de Han, es que él dice, bueno,
para hacer este cambio de chip, de empezar a disfrutar, obviamente no tiene en vista la interpasividad, es no acercarse uno a las cosas, sino que las cosas vengan a uno. Es decir, uno estar pasivo como tal y que las cosas vayan fluyendo. Con respecto a la gente o cómo podemos cambiar este chip, considero que es eso. Primero, no quiero sonar un poco anticuado, pero creo que este continuo flujo de información a los que tenemos, este continuo contacto con medios electrónicos, pues nos priva de, primero, de nuestra individualidad como sujetos, porque constantemente estamos con una referencia externa. Ahorita que se publicó el Spotify Rewind, pues todos estábamos publicando qué es lo que escuchamos todo el tiempo, como si no supiéramos qué es. Entonces estamos constantemente, pues sí, expuestos al reconocimiento del otro, sin olvidando que realmente lo que importa es uno mismo como tal. Es decir, lo que yo creo que aboga Han es retirarse y ver la vida desde otro ángulo, no como un sujeto activo, sino como un sujeto, pues, exterior. A lo que, con base a la pregunta que comentaban, realmente podemos encontrar en Han o en el pensamiento, y es lo que quiero preguntar a cada uno de los ponentes, una propuesta política para salir de este atolladero, porque si ponemos o nos ponemos serios con esta propuesta de la vida contemplativa, entonces, ¿cómo podemos ser agentes de cambio porque lo que comentaba, o sea, en Jano tenemos una propuesta para cambiar el problema de la academia, pero tenemos también, entonces también tenemos un problema para encontrar una propuesta en el cambio sociopolítico, porque él es bueno denunciando y afirmando cosas, y son cosas muy ciertas. Cuando la primera vez que leí La Sociedad Paliativa, o sea, vi que este autor la tenía muy clara en todo, o sea, muy, muy clara. Sin embargo, dije, bueno, ya expuso los problemas, intuyo que va a presentar una propuesta, pero ahí es donde flaquea. Entonces, no sé si ustedes como ponentes encuentran una propuesta sociopolítica para acabar con este problema que caracteriza al pensador. Gracias. ¿Alguien que le quiera tomar la posta a Arturo para comentar algo ya y concluir nuestra sesión? Y yo diría que Sergio, le toca hablar a Sergio. Bueno, veamos si quiere. Muchas gracias. Pues me dejaron como la pregunta más difícil, ¿no? Yo sí pienso que cuando Han plantea la idea de la contemplación, la plantea como un modo de ser, ¿no? Como un modo de estar en el mundo, un modo de existencia. Entonces, en ese sentido, creo que lo plantea en esta idea de procesos de socialización que fomenten esa forma de vida contemplativa. Creo que muchas veces lo que falta con este tipo de autores es que siempre pensamos en acciones políticas, eso es como muy latinoamericano, ¿no? Como una acción política concreta. Y yo creo que lo que él busca es, venga, hay que establecer mecanismos, dispositivos sociales, si se quiere ver de esa manera, que nos permitan fomentar lo que pronto Arturo también decía al final, modos de vida contemplativos, donde nos distanciemos de la aceleración, de la productividad, de la rentabilidad, del rendimiento, y eso se pueden convertir a mover en movimientos sociales, cosas tales como, no sé si han visto memes por internet que dicen cosas como debería de pasar más tiempo con mis hijos y eso es una forma de resistencia al capitalismo, o debería dedicarme a hacer pereza, ¿no? Este texto del derecho a la pereza, ¿cierto? Y no hacer nada más y fomentar eso como formas de vida. Creo que era algo que de pronto el profesor Diego decía ahora sobre la forma también de resistir a las mecánicas de la institucionalidad académica y es como fomentamos espacios donde eso acontezca con mayor fuerza
y que a su vez convenza al público, fuera de la academia, a la sociedad, que podemos vivir de esa manera y que vivir de esa manera está bien. Entonces yo creo que ahí sí hay una propuesta política, pero no en el sentido de siempre pensar acciones políticas a la latinoamericana, de, no sé, tomarnos el Estado, redistribuir la riqueza, movimientos populares. Pienso que él lo piensa es como eso, establecer o fomentar modos de ser. Puede ser una propuesta débil, porque alguien dirá, bueno, ahí hay unas condiciones políticas, etcétera, pero creo que nos permite al menos avisorar la posibilidad de una sociedad distinta. Creo que eso sí lo propone él en su texto, él no renuncia, creo eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a nuestros ponentes, a quienes se conectaron a la charla y también a quienes lo hicieron posibles, a los organizadores del evento y a las compañeras que estuvieron en la parte técnica. Agradecemos nuevamente y esperamos que los próximos años podamos seguir con estos eventos de reflexión. Un abrazo cordial, buenas noches. Luego, buenas noches. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Mañana continuamos con el programa del Congreso de Filosofía. Gracias, Miguel, por la excelente moderación de la mesa. Todos y todas que se juntaron a esta provocadora charla y ojalá nos veamos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Buenas noches.